Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos. Nuevamente, y buenos días a los que nos están viendo a través de las redes sociales, nos están viendo en sus hogares, nos están oyendo en sus carros, nos están desde cualquier lugar donde se encuentren, de cualquier lugar en el mundo donde se encuentre, estamos llegando. Qué bueno llegar a sus hogares y qué bueno que nos acompañan esta mañana. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes una palabra que no es específicamente expositiva como en otras ocasiones he compartido. Sin embargo, hay una carga que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo me hallo, y les debo confesar, que muchas veces ante los tiempos presentes, yo me hallo en el gran dilema. Y ese es el título del mensaje, el gran dilema. Y en el gran dilema vemos las noticias a nuestro alrededor. Y según un reporte de la UNESCO es una división, un anexo afiliado a las Naciones Unidas, ¿verdad? Habla de los distintos temas mundiales que preocupan, que son de mayor preocupación, que son temas de conversación. Los temas son, primero, la justicia, la pobreza, el racismo, la contaminación, los conflictos, la salud, el calentamiento global, la libertad y los derechos civiles y la educación. La realidad actual es que según ese reporte de la UNESCO y según específicamente del Banco Mundial, la proyección para el año 2030 dice que 2/3 partes de la población mundial va a aumentar su índice de pobreza. El índice de pobreza va a aumentar a 2/3 partes de la población mundial a nivel de $1.90 el día el ingreso por familia. Por otra parte, se plantea el tema del racismo. El tema del racismo que algunos le adjudican al racismo todas las injusticias que ocurren a nuestro entorno. Y eso es una realidad. El racismo es una realidad que tenemos que confrontar. Sin embargo, por otra parte, hay quienes no quieren afrontar ese problema del racismo y se vuelve una lucha, una disputa entre ambas tendencias. No sé si ustedes pueden identificarse con eso. En el tema de la contaminación ambiental hay intereses especiales envueltos. Hay intereses de las industrias. Por ejemplo, que no les importa, lo que le importa es la ganancia, y entonces pues dar los desperdicios al medio ambiente, contaminando el medio ambiente y teniendo graves consecuencias en la salud pública.
Pero al mismo tiempo hay quienes le adjudican a la contaminación ambiental como el tema central de toda la problemática mundial. Y todo se centra y por ende se traduce en el calentamiento global. A quienes dicen que es un mito, a quienes dicen que es una realidad. Yo no vengo a discutir eso de una forma u otra. Con el tema de la salud, ¿debería ser la salud un tema de vocación o un tema de negocio? ¿Quiénes controlan la salud? ¿Las farmacéuticas o los seguros? ¿Quiénes controlan el destino de la salud de una nación? Son temas controversiales. O en el tema de los derechos civiles. Y hoy día es un tema bastante candente. Libertad de expresión, libertad para disentir, tolerancia o respeto. Hay quienes igualan la tolerancia y el respeto. Hay quienes hacen una diferencia bastante marcada entre la tolerancia y el respeto. Yo soy de los que proponen que hay una diferencia muy marcada entre la tolerancia y el respeto. Porque la tolerancia es básicamente el yo aceptar, básicamente el no expresar, el yo cohibirme, es básicamente una autocensura. No expresar el desacuerdo con las circunstancias desagradables que eventualmente hay que afrontar. Entonces, en otras palabras, es entender aceptar, sin entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero si usted tiene un marido que es gritón y usted no se da a respetar, y ustedes de las esposas que se quedan calladas, no, yo lo acepto, así es él. ¿Verdad? No tratar de entender cuál es el trasfondo de esa persona, por dónde viene esa persona. Eso es un tema doméstico. Yo lo acepto así, incondicionalmente. Y si ese marido gritón levanta su mano contra usted, yo lo acepto así. No hay, eso es tolerancia. Respeto se basa en el valor que tienen las personas por las opiniones y pensamientos de los demás. Yo no estoy de acuerdo con el pensamiento de los demás, pero yo trato, es una diferencia tan estrecha, pero es muy grande al mismo tiempo. Y por esa diferencia es que hoy día vemos la corriente cultural, que el péndulo se está tirando hacia una dirección y aquellos que disienten nos pueden llamar con nombres desagradables. ¿Quieren saber un ejemplo? Hace unos días, el presidente de la compañía hispana más grande de los Estados Unidos hizo unas expresiones en la Casa Blanca. Y de repente vino ante esas expresiones a favor del presidente incumbente en la Casa Blanca. Y ante esas expresiones, a lo cual ese presidente de esa compañía específica tiene todo su derecho de expresar apoyo y de expresarse como quiera, porque vivimos en un estado de derecho. De repente las redes sociales se llenaron con personas boicoteando a esa compañía, sin considerar que esa compañía hace 5 meses, todas las donaciones que hizo a la comunidad, a su comunidad, por años ha estado empleando a cantidad de personas. Eso es un ejemplo de hay que tolerar la agenda, el boicotear. Eso es tolerancia. O el respeto es, no, yo difiero de las expresiones que él hizo en la Casa Blanca, pero sin embargo yo veo el cuadro más completo y yo considero, hay un balance
entre las cosas, las contribuciones que ellos han hecho, etc. Estoy poniendo ejemplos aquí, no estoy entrando en discusiones así, aunque sí lo estoy haciendo. Tolerancia, aceptar sin querer, sin entender. Respeto es tratar de entender el pensamiento opuesto, tratar de llegar a un entendimiento y tratar de llegar a una conversación, pero y reconociendo que esa persona piensa distinto a mí. Y el tema de la educación, le toca al Estado definir los valores impartidos en la formación del niño. ¿Eso es misión del Estado o eso es misión de la familia en la crianza de sus hijos? Son preguntas que hoy día se están planteando. Y algunos de ustedes que nos están viendo en este momento quizás están planteando esa lucha, ¿verdad? Y vemos también cómo la cultura y la historia y los gobiernos, de un lado como de otro, históricamente han respondido ante la cultura. Por ejemplo, en el año 1900 hubo una indemnización a más de $20,000 a cada uno de los 120,000 japoneses que estuvieron en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y a ellos y a sus sobrevivientes, a cada uno, el gobierno les indemnizó con $20,000. O sea, reparación histórica. O si no, hace ya unos 5 o 6 años, esto viene caminando en la nación de España. ¿Cuántos de ustedes son descendientes de judíos sefarditas? Pues ¿sabía usted que ahora hubo un decreto hace ya como unos 5 o 6 años, de que si usted es de ciertos apellidos, usted posiblemente sea judío sefardita, y si usted puede comprobar que usted estuvo ligado a algún familiar que durante los tiempos del 1492, cuando de Cristóbal Colón salió con las 3 calaveras, ¿verdad? Supuestamente que iba a las Indias, pero se encontró con el Nuevo Mundo, ¿verdad que sí? Durante ese tiempo los judíos fueron expulsados de España, fueron una gran persecución, una reparación histórica, ofreciendo a los descendientes de esos judíos la ciudadanía española y por consiguiente la ciudadanía de la Unión Europea. Reparación histórica. O Alemania que fue obligada prácticamente a pagar más de cientos de millones de dólares a la nación de Israel en compensación por las injusticias, por los abusos, por los asesinatos que se llevaron a cabo durante el tiempo del Holocausto. O si no, más acá en casa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el presidente entonces Harry Truman, que firmó un decreto para las personas nativoamericanas, los indígenas de este país, porque por la cantidad desproporcionada de indígenas que fueron a servir a la guerra, les ofrecieron terrenos a $1 por acre cuadrado, por pie cuadrado. Reparación histórica. Ven las injusticias que se plantean en el mundo, ven las maneras en que los gobiernos, la cultura busca hacer reparaciones históricas. Y hoy día estamos en ese dilema, ese dilema nacional. ¿Cuánto debemos compensar, por ejemplo, por cosas que ocurrieron hace más de 200 años? Cuando la mitad de este país le pertenecía a México, de momento los que se establecieron en esos terrenos le quitaron las tierras y ahora resulta que la tierra que se llamaba orégano ahora se llama Oregon. La tierra que se llamaba zona árida ahora se llama Arizona.
etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que nos debemos hacer en este momento es, nosotros como cristianos, hay temas que nos tocan directamente a cada uno de nosotros. Hay temas que a mí personalmente me tocan. Hay temas que a ustedes, yo puedo seguir aquí mencionando ejemplos, y hay temas que ustedes, que les toca la fibra, que es como si fueran, que cuando les tocan el tema y se vuelve controversial, es como si le estuvieran echando sal a la herida. Y nosotros como creyentes, ¿cuál es la postura en cuanto a la justicia? En cuanto al tema de la justicia, que no es otra cosa que un principio moral de inclinar a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. En un significado genérico, en su forma genérica, justicia. Sin embargo, muchas veces nosotros como cristianos leemos las Escrituras, hemos creído la obra de Cristo Jesús, vemos las circunstancias alrededor nuestro que estamos viviendo. Señores, nunca hablo así tan directo detrás del púlpito, y nunca, o casi nunca, me dirijo. Soy bastante diáfano cuando hablo, pero yo no hablo de temas así actuales con esta claridad. Pero hoy día tengo que confesarles que el dilema que hay en mi corazón, dentro de mí, ante ciertos temas, que si yo los expresara cada uno de esos dilemas, hay quienes irían a una solución simplista, o hay quienes irían a una solución cínica, o hay quienes básicamente estarían ahogándome aún más ante las desgracias de este mundo. Pienso en las palabras de Jesús cuando le habló a sus discípulos diciéndole que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando escuchamos las palabras de Jesús, las leemos, las apreciamos, las aquilatamos para nosotros, las recibimos, decimos amén, el pueblo de Dios dice amén, pero cuando te hallas en un dilema, puede ocurrir varias cosas. En ese conflicto moral tienes que elegir entre dos o más opciones. Y tienes una razón moral para elegir o no elegir entre una opción. Y quiero que sepas una cosa: cuando tú te hallas en un dilema, no importa qué elección hagas en cualquiera que sea la situación, siempre terminas comprometiendo algún valor moral. Lo voy a decir otra vez. Cuando tú te hallas en un dilema, en una lucha interior, es una lucha, es un conflicto entre dos sistemas de valores. Tienes que escoger entre uno y siempre vas a terminar comprometiendo. La pregunta es, y aquí viene la ilustración: ¿mi justicia o la justicia de Dios? ¿Ven la gráfica? Yo no sé si usted se siente así. Entre mi justicia y la justicia de Dios. Y dijimos que la justicia era el principio de inclinar a obrar respetando la verdad y dando a cada cual lo que le corresponde. Pero esa justicia, la justicia, tiene tres aspectos.
La primera tiene que ver con la justicia en lo que confiere, en lo que conlleva el orden moral. Y ahí entra lo que es el derecho. Aquellos que estudian, aquí tenemos un abogado aquí presente, lo que tiene que ver con el derecho, con la abogacía, ¿verdad? En otras palabras, cuando tú vas a estudiar leyes, yo estoy en la escuela de leyes, no, yo estoy en la escuela de derecho. Porque tiene que ver con la preservación del orden moral. Ahora, ¿en qué estriba el orden moral? Ya eso tiene que ver en parte con la ley, tiene que ver con convicciones, tiene que ver con sistemas de valores. Pero el derecho lo que busca es la preservación del orden moral, el bien común, ya sea de hombre a hombre, ya sea el bien común entre cada uno de nosotros, el hombre y su gobierno, el hombre y sus deberes ciudadanos. Cuando digo el hombre, estoy hablando genéricamente, el hombre y la mujer, obviamente. El hombre y los deberes ciudadanos, el hombre y la sociedad, el bien común. Por otra parte, la justicia tiene que ver con las virtudes morales humanas. Escuchen bien esto. Son el punto, esas virtudes morales humanas son el punto de referencia para la orientación de la conducta de la persona con el fin de una plena humanización, así como una construcción de una sociedad más justa y sana. Busca una equidad, busca un bien común, basado ya no en ley, basado en un punto de referencia. La pregunta es, ¿podemos nosotros lograr tal justicia sin Dios? ¿Es posible tal cosa sin Dios? Vamos a ver lo que dice en el Salmo, por favor. Salmo capítulo 14, y si no tienen sus Biblias, véanlo en las pantallas. En el Salmo capítulo 14, versículos del 1 al 3. Salmo capítulo 14, versículo del 1 al 3. ¿Qué nos dice las Escrituras de nuestra condición? Dice la palabra, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen cosas abominables. Abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí viene el gran dilema. Porque el gran dilema es que la cultura existente nos dice que el hombre es esencialmente bueno. Que el hombre es esencialmente bueno. Y aquí nos dice que no hay ni uno bueno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Habla de corrupción, de la condición corrompida, depravada del hombre. Si vamos por favor a ese mismo pasaje, el apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y básicamente el apóstol Pablo lo ratifica diciendo, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Y eso me recuerda a mí la condición del hombre, que en su condición corrompida, depravada, le impide buscar a Dios. Le impide hacer lo bueno delante de Dios. Y hace varios meses hice una ilustración de los escritos de un gran teólogo de la historia, Agustín de Hipona, donde él básicamente plantea a la luz de este pasaje de que aún las cosas buenas, entre comillas, que nosotros podamos hacer sin Dios, las cosas buenas que podamos hacer en este mundo, la caridad, la caridad, las buenas obras, el servicio a la comodidad, la honestidad, aún el no decir mentiras, aún el servirle sin Dios, todas esas cosas están bajo el manto del pecado, de la condición del hombre. Sin embargo, usted se preguntará, ¿cómo un ateo puede ser tan buen marido? Yo conozco a este señor, estos vecinos míos, el marido es ateo, pero él ama a su mujer trata a su mujer mejor que muchos cristianos. Ustedes me dirán, sí, es posible, porque aún en ese ateo que dice no creer en Dios y dice que no hay Dios, que Dios sencillamente no existe, aún dentro en esa vida está el residuo, lo que queda, así como queda en cada uno de nosotros, de esa imagen de Dios que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Usted sabe que usted no necesariamente tiene que entenderlo, recibirlo y caminarlo para que usted entienda que usted fue creado a la imagen de Dios. El ateo se ha convencido a sí mismo de que Dios no existe. Punto. Y aún en su autoconvencimiento, y busca cualquier argumento, cualquier lógica, cualquier forma. Si ustedes quieren, métanse en YouTube las conferencias, la cantidad de debates disponibles que hay por mencionar algunos, Christopher Hitchens, contra grandes teólogos, entre ellos Ravi Zacharias, que murió hace unos meses, grandes apologistas cristianos. No importa el argumento lógico de conocimiento que usted traiga a la mesa, el ateo no se va a convencer de que Dios no existe. Pero ese ateo fue creado a imagen de Dios. Y por lo tanto ese ateo puede ser un buen marido, un buen padre, una persona filantrópica ante la sociedad por causa de ese vestigio de la imagen de Dios que ha sido distorsionada por el pecado del hombre, mas sin embargo hay aspectos, hay cosas. Ustedes no se han visto alguna vez, por ejemplo, usted está en la autopista y usted limpió su carro, lavó su carro, lo metió en AutoBell y lavó su carro, y de repente en la autopista, sobre todo en el estado de la Florida, pasa mucho que vienen los mosquitos, los insectos, y se le pegan en el vidrio, y se pegan en el vidrio, y se pegan en el vidrio. ¿Qué es lo que ocurre? Es que su visión se distorsiona. Y si a usted se le ocurre encender el parabrisas, eso es peor todavía, porque ya esos mosquitos, esos insectos se deshacen todos. Y entonces, ¿qué usted hace? Usted tiene dos opciones: o parar y echarle agua, o seguir manejando, pero entonces, con la visión que le queda, con el vestigio que le queda, y quizás usted lo haga. Si usted tiene la paciencia, quizás usted llegue a su lugar de destino en esas condiciones. Y el ateo, o el no creyente, o el incrédulo, por decir así, ocurre lo mismo. Ese vestigio de la imagen de Dios que se expresa en ser una persona amable, buena, pero no cree. Y eso es difícil porque entonces no ve su necesidad, no se da cuenta de su necesidad de redentora. Eso existe, y es por causa de lo que queda de la imagen de Dios que se puede ver en ese individuo, porque no todos son hijos, pero todos son criaturas de Dios.
no todos somos hijos. Hay quienes dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos creación de Dios. Somos hijos cuando nosotros, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 3, 16. Por eso el mundo no nos conoce. O sea, hay una separación. El mundo no conoce a aquellos que son hijos de Dios. Seguimos, Isaías 64. Ya establecimos que el hombre en su naturaleza no puede hacer justicia. Porque no hay ni uno que busque a Dios. No hay ni uno solo justo. Pero ahora Isaías 64 establece, y es como que le pone la cherry al cake, ¿verdad? Al pastel. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estos tres pasajes, el salmista, el apóstol Pablo ratificando las palabras del salmista y el profeta Isaías nos están diciendo lo mismo, que no hay ni uno solo justo, que aún aquello que nosotros llamamos justicia, aquello que el mundo reclama por justicia, ante los ojos de Dios eso es trapo de inmundicia. Y eso produce un gran dilema en nosotros, por lo menos en mí, porque en mí mi naturaleza quiere justicia. Mi naturaleza quiere que el pobre sea provisto de comida, el hambriento sea provisto de comida. Mi naturaleza quiere y exige que mi opinión sea escuchada. Mi naturaleza me dice a mí, cualquiera que sea mi postura en cuanto al ambiente, ¿verdad? O en cuanto al calentamiento global, ¿verdad? Ese tema quizás no es un tema de vida o muerte. Mi naturaleza busca esa justicia y tu naturaleza también. Porque tanto ustedes como yo estamos en ese gran dilema. Y ese gran dilema ocurre, el hombre ocurre por causa del pecado, de esa naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. El pecado, que en griego significa anomía, que anomía es el sentido que no hay normas, que es una lucha entre mis valores y los valores de los demás, incluyendo los valores de Dios. Ese es el gran dilema. ¿Cuál es el valor de Dios? ¿Cuál es el principio que Dios establece? Usted dirá, sí, está en la palabra, sí, pero cuando uno empieza a rumiar ese dilema, ocurre un dilema, y yo veo las noticias y veo lo que está pasando en el mundo. Yo puedo ver las noticias y puedo empaparme de las noticias, y eso puede tener un efecto emocional en mí que me pone a mí, me pone mal. O puedo ignorar las noticias también y vivir en mi propia burbuja también. Pero el cristiano no está llamado ni siquiera ni a empaparse de la justicia de este mundo, ni siquiera ni a ignorar el sistema de este mundo. Hemos sido llamados a vivir en este mundo. ¿Y cómo vivir en este mundo? Y el tema es el pecado que va más allá de una transgresión. Muchos confunden pecado con transgredir. No, el pecado es un rechazo a la ley de Dios. La transgresión es meramente una infracción a un mandamiento desconocido. Yo no sabía cuál era la velocidad máxima en cierto sector mientras estoy manejando, entonces pues me fui por encima, me fui demasiado rápido, yo transgredí un mandamiento desconocido. Pero el pecado es un rechazo a la voluntad de Dios. Es vivir a espaldas de Dios. Tiene que ver con nuestra disposición y con nuestra condición.
con nuestra disposición y con nuestra condición. Nuestra disposición, ya sea impuesta, aprendida o por mutuo acuerdo, por ejemplo, un sistema de creencia, o mi condición, que tiene que ver mi relación afectiva y mental con aquello que yo he recibido como verdad. Por ejemplo, la voluntad de Dios. Conocemos las Escrituras. Conocemos lo que Dios, a qué hemos sido llamados. La semana pasada el hermano Luis Omar trajo una palabra que decía, estás listo. Estás listo. ¿A quién iré? Estás listo. Y la pregunta que hoy día Dios nos hace es, ¿yo soy capaz de recibir la voluntad de Dios como la verdad para mi vida? La verdad hubo un fiscal que dijo, solamente hay una verdad. Y da la casualidad que ese fiscal en mi país, en las cortes, estoy hablando una licenciada en Derecho, que es fiscal, ella declaró que ella es agnóstica. Sin embargo, ella en cuanto a en materia de derecho, la verdad es una, pero eso va en contra de lo que piensa el agnóstico. El agnóstico dice que la verdad no existe. ¿Se dan cuenta? Aún el agnóstico está en dilema, porque en derecho la verdad es una. Y lo que busca es lo más cercano a la verdad, buscar. Pero si dice que la verdad no existe, que la verdad es como tú lo creas, o la verdad es como tú lo sientas, o la verdad es como tú lo hayas experimentado, pero no es concreta, entonces eso es un dilema también. Pensemos en eso. El pecado conlleva a la transgresión, pero decimos que es el pecado vivir a espaldas de Dios con nuestra disposición o nuestra condición. Así que concluimos, mi justicia o la justicia de Dios. La justicia sin Dios es imposible. Y esa es la conclusión. La justicia sin Dios es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la justicia de Dios se basa en el carácter de Dios. Se basa en el carácter primeramente de su esencia inalterable. El carácter de Dios. Dios no cambia. Dios es inmutable. Nosotros cambiamos. Nosotros hoy pensamos así, mañana pensamos de otra manera. Nosotros somos ambivalentes. Dios es constante. La esencia de Dios es inalterable. El mismo Dios, cuya esencia es inalterable, Él llamó a Moisés para que se presentara delante del faraón. Pero al mismo tiempo, antes de que se presentara ante el faraón, que se presentara ante el pueblo de Israel. ¿Y quién era Moisés en ese momento? Moisés fue criado, estaba en la corte del faraón, fue criado por la hija del faraón. Y recordamos que Moisés él vio cómo los soldados egipcios maltrataron a un trabajador de israelí, y Moisés fue a defender a ese trabajador y mató al soldado, y por consiguiente Moisés huyó al desierto y estuvo 40 años escondido entre los madianitas. Y recuerdan que en ese tiempo tuvo su experiencia Moisés, que Dios le llamó en el árbol de la zarza. Respondió Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 14 al 15. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, que significa yo
la esencia inalterable, el que no cambia, el que he sido constante desde el principio hasta el fin, el eterno presente, el que causa ser. No solamente he sido y soy y seré el mismo ayer, hoy y siempre, sino que soy el que causa ser. Eso es lo que significa yo soy. Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre y para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Siguiendo con la próxima, la justicia de Dios, que refleja el carácter de Dios, refleja su naturaleza. ¿Y cómo es la naturaleza de Dios? Dios es luz. La luz. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La justicia de Dios, que también hace firme sus decretos y promesas. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en Hebreos 6:17 al 19, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, la verdad de Dios consolándonos, los que hemos acudido para asirnos, para echar mano, para agarrarnos para refugiarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. La justicia de Dios en nosotros ocurre por medio de la fe. Escuchen bien esto. La justicia es imposible sin Dios. La justicia de Dios en nosotros ocurre desde el momento en que Dios nos salvó. Desde el mismo momento en que fuimos salvos. ¿Cómo fue? Él envió a su Hijo, tomó forma humana, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, y esa sangre que Él derramó fue en sustitución por el precio que tú y yo hubiésemos pagado. Escucha bien eso, taládralo en tu mente, clávalo en tu mente y en tu corazón. En Cristo Jesús, sin pecado, su sangre pagó el precio por tu pecado, por mi pecado. Su sangre pagó en tu lugar, en mi lugar, el precio de nuestra corrupción, el precio de la paga del pecado, que es muerte. En Cristo Jesús, 1 Corintios 1:30. Mas por su obra, por esa obra que acabo de describir en la cruz, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces mi pregunta otra vez: ¿mi justicia o la justicia de Dios? Podemos entender que en Cristo Jesús hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Podemos creer. Y cuando nosotros meditamos en la obra que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas, que no fue meramente un hecho histórico,
que hoy día estamos aquí nosotros por causa, en virtud de la obra de Cristo Jesús. Así que esa obra salvadora cobra injerencia en nuestras vidas día a día, minuto a minuto. Cada aire que respiramos, cada vez que nos levantamos por la mañana, pensamos, Señor, ayer yo cometí tantos errores. Ayer yo le hablé estrujado a mi esposa. Ayer yo traté tan mal a mis hijos. Ayer en mi trabajo yo hice tantas cosas que a ti no te agradan, Señor. Pero por tu justicia yo he sido revestido de la justicia tuya, que es la justicia de Dios que nos perdona. Es la justicia de Dios con la cual hemos sido reconciliados contigo. Es la justicia de Dios que se llevó a cabo en nuestras vidas una vez y para siempre. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es reclamar al Señor. Reclamar en el sentido de que recordarnos a nosotros mismos, Señor, yo clamo, apelo a tu gracia y a tu misericordia sobre mi vida. Esa obra que Cristo Jesús hizo en el Calvario, derramar su sangre, cobra efectividad en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Mi justicia o la justicia de Dios? Sí, eso tiene que ver, mi hermano, con nuestra salvación. Pero ¿qué tal la pobreza? ¿Cuál es la respuesta a la pobreza? Bueno, mi respuesta es la justicia social, mi justicia, que puede traducirse en la redistribución de la riqueza impuesta por el Estado, o la justicia de Dios, que nos recuerda que hemos sido puestos en un cuerpo donde Dios nos alienta y nos recuerda que seamos generosos. Porque porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Eso no tiene nada que ver con el Estado. Eso tiene que ver con una condición de corazón. El Estado puede imponer redistribución y puede inflar los impuestos. ¿Sabe que los taxes no son, en mi país le llaman contribuciones sobre ingresos? No, eso es un impuesto. Eso es una obligación. Es impuesto, no es contribución. Si fuera contribución es voluntaria. Impuesto es que si no lo pagas te meten a la cárcel. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Aquí esto no habla de redistribución de la riqueza. Aquí está hablando de un llamado al corazón generoso del creyente, que por la generosidad recibida, por su salvación, va a expresar su generosidad hacia aquel que lo necesita. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la respuesta hacia el racismo? Hacia el racismo, la justicia social o mi justicia pide una reparación histórica. Se hace que la generación presente, que no tiene nada que ver con las injusticias que se hicieron hace 500 años atrás, va a tener que pagar por las injusticias de hace 500 años. ¿Podemos hacer eso? O responder al llamado de Dios a un verdadero arrepentimiento del pecado contra la imagen de Dios en cada uno de las criaturas de Dios. A mí no me importa si estás de acuerdo. Y si tú dices algo en desacuerdo con la corriente cultural, tú eres un intolerante, un xenófobo, un homofóbico y todas esas palabras. Todas las fobias. O la justicia de Dios, que habla la verdad en amor, que te dice a ti, pecador, pecadora, Jesús te ama. Y yo no puedo transformar tu vida, pero Jesús puede transformar tu vida. Y eso es un misterio. Y Jesús te recibe tal y como tú eres. Y yo no pongo trabas en tu condición, porque tú y Dios.
Pero tenemos que hablar la verdad en amor. Primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las obras y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo. Es en Cristo, mis amados. La justicia es posible en Cristo solamente. La educación. En el tema de la justicia social, voy a permitir que el Estado imponga sus valores. Y por cierto, esos valores que son ambivalentes, porque en una generación pasan 20 años y el sistema de valor cambia y se cambia una cultura y así. O en la justicia de Dios voy a pensar en el Salmo 127 que mis hijos son herencia de Jehová y cosa de estima el fruto del vientre. O en Proverbios que dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nos hacemos de eso. Mi justicia o la justicia de Dios. La justicia es posible en la medida que el hombre entero se oriente correctamente hacia Dios. Dije correctamente hacia Dios. Así que la idea de que todos los caminos llevan a Dios, eso no es correcto. Muchos citan a Jesús sin conocer a Jesús o sin conocer las Escrituras, pero lo citan. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí lo dejan. Pero la otra parte, que es la que más le cuesta al mundo digerir: nadie viene al Padre si no es por mí. Orientarse correctamente a Dios. Ya terminando, estamos en un gran dilema, pero hay solución. Cuando nosotros nos orientamos correctamente en dirección hacia Dios, en tiempos de incertidumbre, tenemos que recordar que mis caminos no son sus caminos, que los caminos de Dios son mucho más altos. Cuando hay duda ante los eventos y las cosas que están o que nos dicen en nuestro entorno, tenemos que pensar y aferrarnos aún más a las promesas de las Escrituras. Porque Satanás quiere sembrar incredulidad para que nos apartemos de Dios. Cuando en nosotros haya resentimiento por la injusticia, tenemos que reflexionar en el ejemplo de Jesús. De que Jesús, cuando fue acusado, cuando fue insultado, cuando fue maltratado, Él no abrió su boca como cordero manso. Y ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Y dice que Él sometió todas las cosas a aquel que juzga justamente. Jesús en su carne, Él sufrió, pero Él sometió su causa al Padre. Recuérdate que ahora has vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Y cuando te halles en dilema entre mi justicia y la justicia de Dios, escúchate esto: permanece en la verdad. Jesús dijo: todavía un poco
Apocalipsis, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Señor, que podamos ver esa perspectiva de que Jesús dijo que mi reino no es de este mundo, de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por causa de la sangre de Cristo Jesús, y por consiguiente hemos sido revestidos de la justicia de Dios, la que nos declara justos delante de Dios, para gloria tuya, para que tú seas visto en medio de un mundo que clama, busca y anhela la manifestación de tus hijos. Bendice a cada familia aquí representada y a aquellos que nos están viendo en Cristo Jesús. Amén. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos.